Buenas tardes a todos, o buenos días, ¿cómo están? Nuevamente en otro capítulo y otra serie de videos. Como les comenté en el anterior, comenzamos a hablar sobre huella de carbono. Cuando escuchamos esta terminología, entendemos habitualmente de lo que es el mundo del reciclaje, el mundo de ser más sustentable, el mundo donde justamente queremos ser más verdes, más green friendly. La idea básicamente es empezar a conocer cómo todo esto del mundo de la ecología y de la eficiencia energética, cómo aplica también en el mundo de data centers, en el mundo de infraestructura. No solamente por el consumo de energías físicas, energías que consumen nuestro data center, sino que también uno puede aplicar estrategias de reducciones de energía apuntado al valor humano. En esta sesión, en la de hoy, nos toca el capítulo 2, donde vamos a hablar sobre la evaluación de la huella de carbono. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta y cada uno de nuestros capítulos va a estar dedicado en un punto muy importante de todo lo que implica ir por el camino de la huella de carbono. ¿Sí? Recordemos que la huella de carbono es la forma en que se mide la emisión de gases de efecto invernadero. Todo tipo de acción, o mejor dicho, de contraproducencia que hace la contaminación de los espacios naturales de nuestro planeta, bueno, está aplicado a todo el rubro del mundo, de la producción, de las industrias que tenemos hoy dentro de nuestro planeta. Pero bueno, yo soy del mundo de IT y hoy lo vamos a hablar sobre el mundo de IT. En el mundo de IT apuntamos a que también el mundo de huella de carbono o el proyecto huella de carbono es apuntado a los niveles C-levels, a los nombres de CTO, CEO. ¿Por qué? Porque son la charla que están teniendo ellos. ¿Sí? Más allá de que buscan paralelamente ser más eficientes dentro de su plataforma, también buscan de reducir costos, también buscan de reducir tareas operativas, también buscan un montón de objetivos que van paralelamente ayudando a lo que es mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Comencemos con el segundo capítulo para hablar de lo que es evaluación y arrancamos. Como les comenté, ahí ya le di una leve introducción. Justamente, como les expliqué, siempre que estamos encaminando un nuevo proyecto, hablamos sobre la importancia de lo que es evaluar. ¿Sí? Sobre todo cuando tenemos que medir los riesgos, medir los esfuerzos, conocer bien cuál va a ser la meta de mejora que nos va a dar este camino y las normativas ambientales que debemos cumplir como una organización. Vamos a hablar un poquito también de los métodos y vamos a conocer un poquito de lo que son el protocolo GHG. Vamos a hablar de la ISO, vamos a leer la ISO un poquito, más que nada el objetivo y para cuál es lo que se aplican. ¿Qué herramientas? Hoy en día es verdad, hay herramientas que se utilizan para lo que es la medición de gases de efecto invernadero. Hay un casito de estudio donde vamos a charlar los puntos y como el video anterior vamos a hablar un poquito de conclusión respecto al objetivo de huella de carbono basado en el capítulo de evaluación. ¿Sí? Avanzamos. Bueno, impacto ambiental. Esto es algo que hablamos en la sesión anterior. Los data centers consumen demasiada energía. ¿Sí? Hoy en día, por suerte, los grandes vendors de hardware han entendido la importancia del consumo energético, no solamente por el punto de huella de carbono, sino más que nada para hacer también más eficientes ellos su equipamiento. ¿Sí? Un equipamiento que consume menos energía es más factible de vender uno que es más, por ahí es más propenso a tener muchos más gastos de energía. ¿Sí? También la refrigeración. Hoy en día se han realizado muchos trabajos sobre el mundo de la refrigeración. Sobre el video próximo vamos a poner un par de casos sobre refrigeración, pero tenemos los casos de Google, que hoy en día es 100% carbón neutro, no emiten gases de efecto invernadero las 24 horas. Pero bueno, son partes de la estrategia que uno debe tener en cuenta. ¿Sí? El consumo energético es muy importante y como les comenté en la sesión anterior, hay casos donde
ciertas organizaciones, por el elevado consumo que poseen, pagan hasta multa a su proveedor de energía, ¿sí? Las emisiones, uno me dice, Pablo, es un data center, no produce humo, no hay grandes químicos, por así decirlo, ahí adentro, a lo sumo una pila, una batería. Sí, pero ¿qué pasa? El consumo energético que tiene ese data center, tanto para lo que es refrigeración como para alimentación del equipamiento que está ahí adentro, va directamente a nuestro proveedor de energía. Entonces, quien produce, al fin y al cabo, las emisiones es nuestro proveedor. No quiere decir que porque el trabajo lo tenga otro, nosotros no seamos responsables. Como les comenté el caso, si hay que pagar multa es por el excesivo gasto de energía, y esto no implica que no podemos consumirla. No, es justamente formas de evitar el exceso de consumo, y además también a nosotros nos va a permitir economizar en la factura de nuestro gasto energético, ¿sí? Y bueno, obviamente la medición, ¿sí? Esto sabemos que siempre hacer mediciones, auditoría, registrar, gestionar, controlar todo lo que sucede dentro de nuestro data center es súper beneficioso, ¿sí? Vamos a poder identificar dónde estamos siendo menos eficientes, vamos a poder aplicar métricas y ver qué tan sustentables las podemos llevar al ejercicio, demostrar obviamente el compromiso de la entidad, obviamente yendo por el mundo ambiental, de decir, esto es un punto verdaderamente importante. Hoy estaba pensando un caso de que normalmente en el mundo privado, como una empresa empieza a hacer este tipo de trabajos, de empezar a medir, empezar a aplicar estrategias, empieza a tener un prestigio distinto, empieza a tener un valor distinto la empresa. Y ese cambio que va haciendo va empezando a contagiar a las demás empresas que son competidoras. ¿Por qué? Obviamente es el no quedarse afuera, es querer tener también el mismo prestigio que tiene nuestro competidor y poder seguir avanzando en el crecimiento y en la madurez de la organización. Entonces, como le vuelvo a decir, huella de carbono es muy importante para reducir los gases de efecto invernadero que afectan a nuestro planeta, pero también hay un camino paralelo, hay un mensaje paralelo que ayuda a ser más eficiente y a hacer que nuestra organización tenga un prestigio y tenga un valor y tenga, como vuelvo a decir, tenga las cosas operativas de una manera mucho más eficiente, más optimizadas. Como les comentaba, hay métodos para medirlo, ¿sí? Tenemos el protocolo de gases de efecto invernadero, tan conocido como el GHG Protocol, y este gas básicamente nos va a servir para medir y gestionar, ¿sí? Tiene un alcance, ahora vamos a visitar un poquito la página y ahí se encuentra. Vamos a ver los estándares y los lineamientos que tienen un poquito. Tenemos la ISO, ¿sí? Como sabemos, tenemos la organización de normativas mundial, la cual nos permite básicamente en este caso cuantificar y hacer un reporte. Básicamente es quien ha escrito, por así decirlo, la Biblia referido a lo que es gases de efecto invernadero y los ciclos de vida, ¿sí? Los ciclos de vida, esto ya lo conocemos, sabemos que a la hora de producir, de dar un servicio, paralelamente estamos haciendo emisiones de gases de efecto invernadero. Voy a poner un ejemplo fuera del mundo de Haití, pero también vamos a poner ejemplos de Haití. La producción de alimentos, ¿sí? Podemos hablar simplemente de producir manzanas, de tener nuestro campo de cosechas de manzanas, donde ahí utilizamos equipamiento para cosechar, utilizamos combustibles, utilizamos energía eléctrica, el transporte de ese producto, el cuidado de ese producto para que llegue a los hogares. Claramente hay un montón de pasos en el medio que afectan a la emisión de gases de carbono. Claro, entonces tenemos que entender que el ciclo de vida de lo que estamos produciendo tiene que tener obviamente un análisis correspondiente para evaluar el impacto ambiental que va a producir. En el mundo de tecnología, como los comentaba anteriormente, todo es minerales, plata, zinc, litio, bronce, básicamente de minas terrestres que tenemos, donde hay que justamente explotarlas. Entonces, sumado a la explotación de minerales, también tenemos todo el proceso de producción de ese componente. Así que, como vuelvo a decir,
debemos hacer el análisis y las grandes empresas hacen el análisis del ciclo de vida y de ese componente y cómo va a impactar, ¿sí? Hoy, como vuelvo a remarcar que estamos todos, no somos Google, no somos AWS, no somos Azure, que son los que han hecho las inversiones para tener su data center en las condiciones de hoy para evitar todo tipo de gases de efecto invernadero. Tenemos que hablar de nosotros, de nuestro data center, ¿sí? Y comprender que por ahí el ciclo de vida de nuestros productos no tienen un gran impacto, pero al fin y al cabo un impacto al fin. Entonces debemos analizar también ese ciclo de vida. Vamos a la página verde del protocolo, la ISO, y de esta manera vamos a conocer un poquito más de qué se trata. Ok, tenemos la Greenhouse Gas Protocol. Como les comentaba, tienen sus estándares, ¿sí? Tienen sus lineamientos. Entonces vamos a comenzar un poquito y vamos a ver muy a gran escala. Luego podemos ingresar si les interesa. Les dejo el link para que puedan ingresar. Claramente tenemos un estándar corporativo. Es entendible, no podemos aplicar los mismos estándares de gases de efecto invernadero para lo que son corporativos, empresas, oficinas de esa magnitud. Y también podemos hablar para lo que son compañías de producciones, ¿sí? Hay un estándar dedicado a producto, hay un estándar dedicado a políticas y acciones, y lo mejor de todo, hay estándares de protocolo para las ciudades, ¿sí? Lo ideal es que las ciudades comiencen a seguir estos lineamientos. Obviamente hoy en día ya donde estamos situados, la gran mayoría de las ciudades del mundo están avanzando con estos estándares, con estos lineamientos, para justamente poder buscar la mejor forma de reducir el factor de huella de carbono, ¿sí? Como les comentaba también, tiene distintos niveles, distintas escalas o scope, ¿sí? Bueno, tenemos un scope 2 donde busca básicamente ver cómo hace las corporaciones para mitigar lo que es el calentamiento global, cómo hacer las refrigeraciones y de esa manera poder entender un poco lo que es la emisión de gases de carbono, ¿sí? Después tenemos obviamente los lineamientos de calcular, o sea, de calculation, como dice ahí. Bueno, tenemos que entender básicamente lo que hablaba recién, el ciclo de vida que tiene nuestro producto, cómo va a ir aplicando dentro de nuestro scope del estándar, ¿sí? Es aceptado, es no aceptado. Lo mismo tenemos lineamientos para el sector público, como estamos hablando recién, los estándares para las empresas, también los estándares para las ciudades. Entonces, el sector público, que es quien trabaja el Estado, debe también desenvolverse a la hora de entender los lineamientos de huella de carbono, ¿sí? Lo mismo, entendemos de que usamos combustible fósil todavía, la energía, los autos a batería están teniendo su impulso actualmente, pero lo que es la producción de combustible sigue siendo fósil. Agricultura y creo que son los más importantes. Bueno, y el tema de estimatismo, de estimación y de reporting dentro de la infraestructura, ¿sí? Entonces ustedes pueden buscar Greenhouse Gas Protocol en su tab de estándares y lineamientos, van a poder conocer un poquito más. Vamos a la ISO, ¿sí? La ISO 14064, ¿sí? O 14064. Les va a contar un poquito de todo, tendrán todos los términos y todo lo que ustedes necesiten y quieran conocer. Pueden ir a la página de ISO.org, buscar cuál es el número de ISO que necesitan descubrir y conocer y van a conocer un poquito más. Bueno, haciendo un repaso rápido, básicamente la ISO lo que nos va a permitir es aumentar la integridad de la cuantificación de nuestros datos. ¿Sí? Básicamente va a ser validar que de verdad nuestros datos están ok, que son verdaderos, que nuestros datos que presentamos y que demostramos a la hora de algún tipo de organismo o necesidades a la hora de evaluar nuestra empresa. Bueno, la ISO nos va a permitir dar un respaldo sobre eso, ¿sí? Y la aplicación más importante obviamente son las decisiones corporativas, como les comentaba, ¿sí? Hoy en día el C-Level, ¿sí? Es quienes básicamente están apuntando no solamente
a reducir costos, a ser más eficientes, a que los productos que ofrecemos estén con los mejores estándares, sino que también obviamente validar ser green friendly o ser básicamente ir del lado del camino de huella de carbono, como lo hace por ejemplo Google, que voy a decir, el caso de ellos son 24 horas carbono neutral, no emiten gases de efecto invernadero, ¿sí? Conocer la parte de gestión de riesgos y oportunidades que vamos a tener, las iniciativas voluntarias y básicamente es qué trabajos podemos hacer para también de voluntariado o participaciones de registro para ayudar a dar sustentabilidad y reducir los gases de efecto invernadero y básicamente conocer el reglamento gubernamentales, ¿sí? En nuestros países cada uno tiene su reglamentación gubernamental y de esa manera vamos a conocer qué es lo que sucede o cómo debemos alinearnos, ¿sí? Nuestra empresa para el camino a aplicar para huella de carbono. Volvemos al slide, al PPT, como más le guste decirle. Y vamos a hablar un poquito de las herramientas y la tecnología que usamos para medir, ¿sí? En el mercado hay un montón de herramientas. Acá estamos mencionando dos, como Carbon Trust y Sustainability Cloud de Salesforce, pero ha cambiado el nombre a Net Zero. Y obviamente tenemos que entender de que para poder medir esto necesitamos sensores, ¿sí? Sistemas de monitoreo, ¿sí? Nuestra famosa red OT, dependiendo obviamente el rubro de industria que seamos, va a contar con sensores que nos va a saber proporcionar la información de los datos de consumo, tanto de energía como de emisiones de, de gases invernaderos, ¿sí? Y claramente estas herramientas y software que vamos a tener nos van a permitir tener el reporte y los análisis de esos datos. Van a interpretar, vamos a poder conocer, vamos a saber de verdad cuáles son los datos, conocer bien. Obviamente existe también Grafana, tiene sus dashboards para hacer interconexión con las bases de datos de los sensores. No es necesario ir a buscar productos pagos, obviamente están al alcance de la mano, ya están diseñados para las necesidades de las empresas. Obviamente siempre está el mundo open source que también lo permite realizar, pero bueno, la inversión que no se hace económicamente en la compra de un software, siempre se hace la inversión en la educación del ingeniero que genera el análisis de datos y el reporte de los dashboards, ¿sí? Como les comentaba en el slide, hay empresas las cuales ofrecen software especializado y también tienen servicios especializados para el mundo de huella de carbono. En este caso tenemos a Carbon Trust. Ellos son una consultora climática a nivel global, cual tiene su misión de acelerar el futuro descarbonizado, ¿sí? Ellos ya tienen años recorridos, son pioneros en el mundo del cambio climático. Lo que van a básicamente es ayudarnos a planificar la transición, ir por el mundo de net zero. Entendemos que hoy en día el mundo de huella de carbono está muy fuerte, es muy necesario contar con este tipo de consultoras, las cuales nos van a facilitar el camino y nos van a dar las herramientas a nosotros para poder efectuar el objetivo de ir por la máxima reducción de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, ¿sí? Net Zero Cloud de Salesforce, otra plataforma, la cual obviamente nos va a llevar la contabilidad, el manejo de los datos, todo lo que es el análisis de data de nuestra plataforma, de nuestro data center, de todo nuestro rubro, obviamente basándonos en el mundo de IT en este caso. También tiene extensibilidad para todo tipo de infraestructuras, para todo tipo de rubros. Pero bueno, lo más importante acá es que tenemos un gestor de nuestros datos, un análisis de nuestros datos, y es quien nos va a permitir tener la información al alcance de la mano a la hora de dar los próximos pasos a seguir. Bien, volviendo al slide, vamos a avanzar con nuestro próximo slide y es el caso de estudio. Cuando hablamos de nuestro caso de estudio, básicamente es tratar de buscar ejemplos que nos ayuden a ir finalizando con todo lo que hablamos en el slide, ¿sí? El primer punto, básicamente como contexto, tenemos que pensar en una empresa que tiene comercio electrónico. Por ende, va a tener un centro de datos, ¿sí?
el cual acá en el ejemplo dice en la ciudad de Madrid. Y este centro de datos obviamente va a tener consumos, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar en que su motivación, más allá de ser, de querer ser green friendly, de entrar en el mundo de carbono cero, también obviamente hay normas que tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, eso, como les comentaba al principio, les va a ayudar a tener una imagen corporativa mucho mejor, ¿sí? Esto que les comentaba al principio. Nuestros competidores también van a querer tener nuestra misma imagen, entonces eso va a ayudar a que todos de la misma manera cooperen al fin y al cabo a la reducción de gases de efecto invernadero, ¿sí? Vamos al punto clave. El día de hoy hablamos básicamente de proceso de evaluación. Tenemos que recolectar la gran mayoría de datos que tenemos, ser eficientes a la hora de analizar esos datos, básicamente tener el equipamiento que necesitamos como los sensores, que básicamente son sensores que debemos tener. No es que es una inversión extra por el simple hecho de querer ser green friendly, no. Básicamente, como les comentaba, hay normas las cuales nos van a pedir que tengamos estos sensores dentro de nuestra producción. De esa manera vamos a poder recolectar los datos, ¿sí? Lo importante acá es poder hacer un buen análisis de esos datos y seguir dando los pasos orientados a la mejora continua de nuestro data center para la emisión, ¿sí? Herramientas ya conocimos, tenemos consultoras que nos van a dar una mano, nos van a ayudar, nos van a aconsejar, nos van a acompañar, y también tenemos aplicaciones los cuales también nos van a ayudar en el análisis de esos datos y nos va a poder dar toda la información que necesitamos, ¿sí? Y obviamente los resultados van a estar a la luz, ¿sí? Yo no creo que haya una empresa que no quiera comentar que es green friendly, que dejó de emitir gases de efecto invernadero, que está yendo por el lado ecológico. Claramente es algo que va a dar unos muy buenos resultados, ¿sí? Va a ser parte de la historia de la humanidad, diciendo somos green friendly, ayudamos a la ecología de nuestro planeta, ayudamos a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y de esta manera básicamente tienen la posibilidad de demostrar su logro ante el mundo entero. Y obviamente, ya entrando un poquito al capítulo tercero, las estrategias, ¿sí? Bueno, evaluamos, tomamos los datos y empezamos básicamente a trabajar en la búsqueda de cómo vamos a reducir ese consumo energético, ¿sí? Estamos pensando en cómo vamos a implementar esas medidas para ser más eficientes, ¿sí? Cómo va a actuar nuestros equipos, cómo vamos a optimizar toda nuestra plataforma, no solamente la refrigeración, en lo posible, si el rubro lo permite, si nuestra identidad de negocio permite ir por energías renovables también. Pensemos en energía solar, energía eólica. Hay un montón de opciones de energías renovables como para poder alimentar nuestro centro de cómputos, ¿sí? Y no solamente el centro de cómputos, sino que también nuestros edificios corporativos. Y obviamente un punto muy importante, siempre la optimización de las operaciones. Como les comentaba en el capítulo anterior, la optimización no es solamente de las energías y del equipamiento, sino que también de las personas, ¿sí? Hay que cambiar las culturas, hay que buscar la forma de trabajar de una manera más eficiente, empezar a automatizar tareas donde los equipos permitan básicamente trabajar en horarios operativos o, como dice ahí el slide, evitar situaciones de servidores estando en estado ocioso, estado inactivo, donde no estén trabajando, lo cual nos va a permitir básicamente reducir el gasto de consumo energético, y si estamos pensando en consumos de nube, también nos va a reducir la factura a la hora del consumo de nube, ¿sí? Ya finalizando, nada más que nada les agradezco, pero bueno, algo muy importante, y esto es algo que lo escuchamos siempre, siempre, la medición debe ser continua, ¿sí? Por algo tenemos centros de cómputo, por algo tenemos NOC, MOC, es básicamente para tener las mediciones, tener auditorías, hacer evaluaciones periódicas, es parte de nuestro feedback a la hora de ser eficientes energéticamente, ¿sí?
y cumplir los objetivos. Si no tenemos mediciones, no vamos a poder saber cuánto hemos mejorado, cuánto nuestro objetivo falta para alcanzarlo o en cuánto tiempo hemos resuelto nuestro objetivo, ¿sí? Así que bueno, los espero. Próximo capítulo, semana próxima, donde vamos a hablar de las estrategias, ¿sí? Para hacer más eficiente nuestro centro de datos. Y ahí ya creo que vamos a empezar a hablar un poquito más del mundo técnico, que es lo que nos gusta a todos. Pero claramente, como les comentaba, huella de carbono trae su paralelo para optimizar nuestros data centers y el acompañamiento necesario, ¿sí? Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, una consulta o quieren hablar algo en especial de lo que es huella de carbono en el mundo de IT, déjenlo en los comentarios, suscríbanse. Les agradezco por su tiempo. Nos vemos en la próxima.